sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡tachán! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de estado de alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. Muy buenas tardes, espectadores de Estado de Alarma. Estamos ya en una de vuestras secciones favoritas, El Veredicto, donde reunimos cada viernes a algunos de los mejores letrados de este país, en unos momentos donde se está hablando de la responsabilidad penal y civil del gobierno, de las comunidades autónomas y de si era viable o no prorrogar el estado de alarma o haber cogido otra fórmula legal que no restringiese tanto nuestros derechos fundamentales. Hoy se incorpora a la mesa un civilista, hablaremos con él también de esos ERTEs, de esos testamentos vitales, de otra serie de cuestiones como el aumento de demanda de divorcios. ¿Qué tal, Antonio Álvarez Osorio, de Álvarez Osorio, Miller & Co? ¿Qué tal te encuentras? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, Javier. Aquí, muchísimas gracias por haberme invitado y poder compartir con algún compañero y con vosotros esta tarde. Nada, el prestigio de tu despacho, como el de Agustín y el de nuestro amigo Fuster Fabra, está claro que lo merece. ¿Qué tal, Agustín? Buenas y calurosas tardes desde Sevilla. ¿Cómo estáis? En Sevilla ya no se puede ni andar por la calle, ¿no? Por lo que veo. En Sevilla ya primero hace muchísimo calor y está empezando a hacer mucho calor y bueno, las calles prácticamente, no te voy a decir que sean un jubileo, pero a determinadas horas es prácticamente constante el fluir de gente que ya está muy cansada de estar en sus viviendas. Pues, Fuster Fabra, ¿qué tal se encuentra? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. Un abrazo virtual desde Barcelona. Vamos a empezar con Fuster Fabra. ¿Había otra fórmula legal para no prorrogar el estado de alarma? Una fórmula legal que no trastocase tanto los planes de los españoles, que están viendo muchos de ellos cómo se están restringiendo sus derechos fundamentales, su restricción de movimiento, se están geolocalizando, hay aplicaciones que, según cuentan algunos medios, ya monitorizan redes sociales, nuestros movimientos. A ver, yo debo reconocer que no soy un especialista en esta materia. Realmente, bueno, no creo que haya grandes especialistas en esta materia, puesto que se trata de una situación nueva, a la cual afortunadamente nunca nos hemos visto abocados, con lo cual no hay precedentes, ¿no? Yo creo que el problema no es tanto la declaración o no del estado de alarma, sino el uso que se está haciendo de esta declaración, ¿no? Es verdad que la gente que sabe más de esto, pues yo he leído la ley de sanidad, en la ley de sanidad hay algunas medidas, en la ley de seguridad nacional hay algunas medidas que podrían ser aplicables al supuesto que nos ocupa, ¿no? Pero bueno, un estado de alarma que se articulase y que se arbitrase de otra manera y que no supusiera este auténtico abuso legislativo en todos los órdenes, ¿no?, del que se está haciendo por parte de la administración, pues podía ser una situación adecuada. El problema está en que se ha decretado un estado de alarma en el que lo que están tomando son medidas propias de un estado de excepción. Preguntarte, Antonio Álvarez Osorio, tú que estás en un despacho muy conocido en Madrid, ¿hay quejas de clientes? ¿Se están vulnerando los derechos fundamentales con este estado de alarma que algunos partidos como Vox o PP hablan de que ya estamos rozando el estado de excepción? ¿Había otra fórmula legal para deslindar los ERTE? Porque ese chantaje del gobierno de decirle a Pablo Casado o nos apoyas o no hay dinero para ERTEs. O sea, ¿legalmente habría otra fórmula para salvar esas ayudas a las personas afectadas de los ERTEs? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, Javier, es que estoy de acuerdo con mi compañero y colega en ese sentido. Es verdad que, bueno, por mis estudios he hecho
doctorado, la tesina del doctorado en Derechos Fundamentales, y sí estoy un poco más próximo, porque la pude cursar con el doctor Aragón Reyes, que fue magistrado del Tribunal Constitucional. Y es verdad que los que hemos estudiado en ese sentido lo que son los derechos fundamentales, sabemos que la restricción de derechos fundamentales se tiene que dar en casos muy, muy, muy excepcionales, sobre todo cuando abarcan a la totalidad de la sociedad y restringen libertad de movimientos que incluso ya no a nivel nacional, sino supranacional, por directivas de las comunidades europeas, por el propio Tratado de la Unión Europea, existe una libre circulación de personas y trabajadores entre todo el territorio de la propia Unión Europea. Es decir, el problema, y por eso digo que estoy de acuerdo con Javier, es decir, es que no es un problema de que estemos en un estado de alarma o no, sino cómo se ha clasificado y cómo se ha gestionado ese estado de alarma. Ayer en otro medio de comunicación tenía la oportunidad de intervenir y uno de los problemas que ha habido es el uso que se ha hecho de ese estado de alarma, pero sin duda alguna también la gestión y la comunicación de ese estado de alarma. Es decir, cuando en definitiva tú lo que estás haciendo es, sin consultar con los partidos políticos, sin consultar con los agentes sociales, y estás tomando decisiones unilaterales, aparte de que efectivamente puede ceder o no en el ámbito de aplicación jurídico ese estado de alarma, la propia praxis de ese estado de alarma de esa forma conlleva pues, una cierta reticencia por parte de todos los ciudadanos a una gestión de ese modo, de ese estado de alarma. Probablemente si se hubiera hecho de otra forma, si todo hubiese sido más consensuado, si efectivamente se hubiese creado una comisión interpartidos y que todas las decisiones, ya que afectan a todas las personas, pudieran haber sido tomadas de una forma consensuada o bien con una transparencia informativa importante, no estaríamos hablando de la situación del estado de alarma y el marco legal, ¿no? Pero vayamos a tu materia, que tú eres especialidad de tu despacho, civilista, fiscalista, temas económicos, asesoráis a muchas grandes empresas, a personas que han sido despedidas o que están en vías de ser despedidas a través de los ERTE de grandes empresas, o están llamando. Hay muchos españoles que nos mandan mensajes a este programa, estado de alarma, diciendo que qué pasa, que si va a haber dinero para los ERTE, qué hacen si no hay dinero para los ERTE y si había una fórmula legal para desvincular esa prórroga del estado de alarma al ERTE. Es decir, ¿ese chantaje del gobierno tenía sentido o era una mentira más del gobierno? Yo creo que no tiene sentido y los que hemos trabajado en Derecho, y Javier podrá atestiguarlo, es decir, el ordenamiento jurídico español tiene la suficiente riqueza en cuanto a su fundamentación, a su cuerpo legislativo, y tiene la suficiente capacidad y está lo suficientemente nutrido para poder establecer sin el estado de alarma, que como hemos dicho al principio de nuestro coloquio y de nuestra tertulia, es la primera vez que se ha producido de una forma como se ha gestionado en la actualidad, quitando el tema de los controladores y tal, pero que eso es un tema muy coyuntural, y durante 40 años de Constitución hemos tenido ERTES, hemos tenido ERES, hemos tenido sanidad pública, se han tenido que tomar decisiones críticas por distintos gobiernos en relación a la gestión de situaciones que efectivamente conllevaban un estado que coyunturalmente era excepcional. Es decir, y no ha habido estado de alarma nunca. Es decir, vincular los ERTES y vincular que se pueda promover un ERTE en una pequeña o mediana empresa o gran empresa a que tenga que haber un estado de alarma significaría vaciar de contenido el cuerpo legislativo laboral. Es decir, mire usted, es que ERTES no es una figura que se haya promovido o que se haya inventado el día 14 de marzo del año 2020. No, mire usted, los ERTES están legislados y están establecidos en nuestra legislación desde hace mucho tiempo y se vienen haciendo desde hace mucho tiempo sin necesidad de que tengan una norma como el estado de alarma que efectivamente abarca a otras muchas situaciones, ¿no? Por tanto, no es cierto y no hay que vincular una situación a otra, a no ser que se quiera vincular por otros motivos, que son motivos completamente distintos y ajenos al interés general de la gente. Agustín, no sé si quieres hacer algún apunte a esta primera ronda de preguntas. Evidentemente, con dos grandes maestros, uno no puede por menos que aquietarse a lo que dicen, pero para mí es bastante claro que lo que nos encontramos ahora mismo es en un estado de chantaje nacional más que en un estado de alarma. Ahora mismo el poder político tiene a la sociedad absolutamente acogotada y absolutamente acogotada con una especie de mensaje paradigmático: no vamos a dejar a nadie atrás. Todo va a ir adelante, todo va con una serie de mensajes buenistas, cual flautista de Hamelín,
que a través de los reales decretos ley van dirigiendo a toda la sociedad a una especie de no hay otra solución. Y cuando tú nos planteas la pregunta de, oiga, la ley de seguridad nacional, la ley de sanidad, ¿se podrían aplicar? Yo me llevo a una reflexión que creo que, en este caso, más que preguntarlo a nosotros, también habría que preguntarlo dentro del Parlamento. Es decir, los políticos de este país, cuando van al Parlamento y votan, ¿qué votan? ¿En qué sentido votan? ¿Cuál es su criterio? Cuando un señor sale y dice, me abstengo, sí, pero no, entonces me abstengo, oiga, la responsabilidad hace que todos los partidos políticos, todas las formaciones políticas tengan que explicar a una población que está frente a la pantalla del televisor, escuchando el mensaje, cuáles son las bases de sus criterios. ¿Por qué sí estado de alarma? ¿Por qué no estado de alarma? ¿O por qué me abstengo? O sea, esa es la clave de todo esto. ¿A quién están engañando? ¿Por qué nos están engañando? ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Y por qué hay formaciones políticas que nos dejan seguir estando engañados? Este control, esta sensación de no os preocupéis que yo, el señor Sánchez, el señor Iglesias, lo vamos a solucionar todo, nadie va a pasar hambre, nadie va a pasar necesidad, no sé con qué dinero, no sé cómo vamos a pagar esta fiesta, pero todo va a salir bien. Hombre, es demasiado infantil. Y preguntarle, José María Fuster Fabra, hemos visto como ayer dimitió la directora general de Salud Pública de Madrid tras oponerse a pasar a la fase 1 de la desescalada. Ya vemos como hay cargos públicos que se quieren desligar de estas posibles responsabilidades porque va a haber un aluvión de demandas contra el gobierno, contra las comunidades autónomas. En esa pugna, ¿usted ve ya ese miedo en estos cargos públicos? En el gobierno está claro que no va a dimitir ni Dios. Ahí tenemos al señor Lumbreras, a Fernando Simón, diciendo que todo se ha hecho bien y que ahora el exceso de muertes se debe a un accidente masivo o un accidente de tráfico, deja caer eso. ¿Usted cree que los cargos públicos ya se deben pensar muy mucho si vincular su futuro judicial a determinados gobiernos y a determinadas decisiones? Mira, yo no sé si técnicamente se ha hecho bien o mal. Los abogados y los juristas padecemos unas situaciones y es que cuando estamos metidos en un tema o tenemos una sentencia, todo el mundo opina y todo el mundo sabe sobre derecho. Bueno, yo sobre temas científicos, sobre COVID, no sé. Con lo cual, yo no me atrevo a opinar sobre la cuestión científica. Otra cosa es, si nosotros comparamos lo que ha pasado en España con lo que ha pasado en otros países de Europa y si nosotros comparamos el nivel de prevención que ha habido en España con otros países de Europa y analizamos situaciones concretas, objetivas, y a mí familiarmente, un familiar, pues en concreto en el caso de mi suegro, murió el día 1 de abril, estaba en una residencia, había tenido varios episodios pulmonares y siempre lo habían llevado al hospital, siempre lo habían recuperado y el día 1 de abril no lo llevaron al hospital y falleció. Bien, para eso no hay que ser un gran científico para saber que se ha actuado mal y se ha actuado mal en muchos niveles. Mejor en el nivel privado de algunas residencias, yo no digo de todas, en el nivel público de la falta de prevención, en el nivel general de lo que ha sido el control y la forma de control de la pandemia. Y la sensación que ha dado, yo no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, es que era una situación de absoluta improvisación. Y además una improvisación que, volviendo a lo que decías antes, claro, en la ley de sanidad hay cuestiones, en la ley de seguridad nacional hay cuestiones. El problema no es lo que se ha hecho bien o lo que se ha hecho mal, sino cómo se ha hecho. Nos hemos encontrado cómo se han aprobado leyes, cómo se han aprobado regulaciones pura y simplemente administrativas que han modificado hasta leyes orgánicas. Es decir, agosto es inhábil porque lo dice una ley orgánica que requiere un número determinado de votos en el Parlamento, porque es una cuestión, la ley orgánica del Poder Judicial es una ley muy seria, todas las leyes orgánicas son las leyes más relevantes, de ahí las mayorías. Pues bueno, pues ha habido un señor que ha decidido que agosto no va a ser hábil porque así lo han decidido y punto final, ¿no? Y está la abogacía encendida, la judicatura encendida, es decir, van a haber responsabilidades con todo esto que he dicho, que es una amalgama de cuestiones diferentes, van a haber responsabilidades. A mí no me cabe la menor duda, porque realmente nos enfrentamos a un fenómeno desconocido, pero la gestión ha sido, para mí, una absoluta improvisación de carácter permanente. Antonio, ¿y tu despacho está ya recibiendo
posibles demandas, posibles acciones legales de personas de distintos colectivos que se sienten desamparadas por las negligencias de este gobierno. ¿Tú ves clara la responsabilidad civil y penal de este gobierno? ¿Veremos a miembros del gobierno sentados en el banquillo o el Tribunal Supremo les va a mirar para otro lado? Yo veo clara que existe o que va a existir, Javier, una necesidad, una vez que se salga del estado de alarma, va a haber una necesidad de aclarar muchísimas circunstancias que han conllevado la gestión de esta situación, sin duda alguna. Es decir, el malestar general es evidente, estamos hablando de probablemente más de 40.000 compatriotas que han fallecido. Estamos hablando de sectores, además, Javier, que están muy molestos, es decir, no nos olvidemos, hoy leía una noticia que me parece que habían hecho en un hospital, habían hecho los test a los sanitarios y habían salido el doble de sanitarios que pensaban que estaban contagiados. Es decir, estamos hablando de un sector de sanitarios que me parece que vamos por los 43.000 contagiados. Es decir, sector de enfermería, sector de médicos, sector de gente que se ha visto absolutamente desamparada, que se han tenido que cubrir de bolsas de basura y que, lógicamente, han tenido que llevar a cabo su función profesional en esas circunstancias. Es decir, cuando después hay noticias de que efectivamente hay test PCRs, pero que nadie ha querido comprarlos y que no es que no se podían hacer porque estuvieran agotados, es que no se han querido hacer porque nadie ha llamado al lugar oportuno para comprarlos y tenerlos en 24 horas. Es decir, es que los que hemos tenido la oportunidad de hacernos un PCR, lo hemos hecho y estoy plenamente convencido que la dirección que se tenía que haber adoptado desde el principio es que los laboratorios, las consultas médicas, las clínicas, todos, igual que la agencia tributaria tiene la capacidad de tener colaboradores en determinadas gestorías, consultorías y tal, que trabajan para la agencia tributaria, tendríamos que haber ido desde ese mismo día 14, mucho antes del 14 de marzo, porque esto viene de mucho antes, tendríamos que haber ido a un modelo donde se tendrían que haber nombrado colaboradores a todas esas clínicas, a todos esos laboratorios, con la única obligación de remitir al Ministerio de Sanidad todos los test que los españoles nos hiciéramos. Y así habíamos controlado mucho antes la pandemia y, en definitiva, ahora tendríamos un montón de datos que evitarían esa responsabilidad. La responsabilidad en derecho, lo sabe Javier y lo sabemos todos, es decir, no nace per se, la responsabilidad nace como consecuencia de las malas decisiones que se toman en relación con la gestión de un problema de la envergadura que tenemos. Y sin duda alguna eso va a ser objeto de investigación. ¿Tienes clara la responsabilidad penal y civil del gobierno o se van a ir de rositas por ese Tribunal Supremo al que se van a aforar? A ver, es la segunda vez que, bueno, creo que es la tercera vez que participo con vosotros. Sí, pero Agustín, esta semana ha habido hechos graves. Hemos conocido más informaciones de que el gobierno está dando un 20% menos de muertos a la OMS para iniciar una desescalada, que el gobierno sigue contratando a empresas chapuceras de Hong Kong, a chavales que no tienen experiencia en material sanitario. Es decir, la escalada de negligencias no para y el gobierno dice además que han contratado a los mejores proveedores posibles. Claro. ¿Dónde está la cuestión de responsabilidad? Es que lo que no se puede, los abogados y sobre todo los penalistas, tenemos que diferenciar muy claramente lo que es la responsabilidad penal de lo que es la responsabilidad política e incluso la responsabilidad patrimonial, que es un tema que Antonio trata seguramente con mucha importancia. Es decir, la responsabilidad penal se circunscribe a una relación directa de causalidad entre un hecho y una consecuencia. Eso, a día de hoy, imputárselo al gobierno o a los ministros, sinceramente, va a resultar muy complicado y muy difícil. Circunscribiéndonos yo creo que donde más podría entrar, insisto, la responsabilidad penal y difícilmente podría llegar a la altura del ministerio, sería en relación con el artículo 316, la falta de adopción de medidas de prevención de contagios. Ahí es donde puede estar la clave y ahí me temo que la responsabilidad se va a acabar diluida en directores generales, en directores de hospitales, etcétera, en directores de residencias de ancianos, pero difícilmente cuando llegue al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo va a aceptar que esa responsabilidad es a consecuencia directa por la actuación del ministro de Sanidad o por actuación directa del presidente del gobierno o del vicepresidente del gobierno. Entiendo que ahí es errar el tiro o que el tiro ahí va a fallar. Y va a fallar por falta de esa relación, ese nexo de causalidad.
creo sinceramente que es muy importante que diferenciemos la responsabilidad política, que es clara y evidente. Estoy completamente de acuerdo con Antonio y con José María. En la forma en la que se ha gestionado es, pues eso, de personas con una preparación absolutamente nula y que enfrentadas a una situación de crisis es algo así como si a mí me dan un Maserati, acabo estrellando un Fórmula 1, acabo estrellando el Fórmula 1 en la primera curva porque no lo sé conducir. Bueno, pues eso es lo que ocurre en este país. Está de un gobierno de absoluta gente mediocre, gente simplemente que hace política demagógica y que nos encontramos con las situaciones que son de difícil resolución. Preguntarle, José María Fuster Fabra, usted ha tenido muchos juicios donde sabía que su cliente era responsable directamente. ¿Usted qué le recomendaría al gobierno? ¿Que asumiese la responsabilidad o que siguiesen esa estrategia de decir, no, hemos hecho todo bien, la señora Carmen Calvo tampoco pidió ayer perdón, hemos contratado a los mejores proveedores, el exceso de muerte se debe a un accidente de tráfico o así lo creemos y a infartos del corazón? Es decir, ¿no es mejor la asunción de responsabilidades ante un futuro judicial oscuro para este gobierno? Pero una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la jurídica. La jurídica es la que acaban determinando los tribunales. La responsabilidad política le corresponde pedirla a los políticos. Y las responsabilidades de carácter jurídico, a ver, sería muy largo de explicar lo que se llama los perjuicios en masa, la situación de perjuicio en masa, es decir, un plus de gente aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Pongamos el ejemplo, pues decíamos antes de la residencia. El día que haya una o dos sentencias en las que se diga, bueno, esta persona la tenían que haber llevado a un hospital, no la llevaron, luego la residencia tiene una responsabilidad, coincido con mis compañeros, en principio, esencialmente, de orden de carácter civil, ¿no? Aunque si hay alguien que ha tomado esa decisión y lo ha hecho de una manera negligente, podríamos llegar también a una responsabilidad de carácter penal. Habrá una jurisprudencia que irá consolidando una serie de situaciones de las que se han producido. Esta jurisprudencia irá a los agentes privados que han podido participar, he puesto un ejemplo, y también a los agentes de carácter público. Si esta jurisprudencia se acaba consolidando, pues bueno, habrá una responsabilidad y habrá una responsabilidad y una acción de responsabilidad patrimonial contra la Administración cuando la Administración funciona mal. Y ese es un abanico muy amplio. Lo que pasa es que, como decían bien mis compañeros, esto habrá que esperar a ver cuál es el pronunciamiento en concreto de los tribunales. Y luego, ante un mismo hecho, por decirlo de alguna manera, o ante una cosa que una persona cree que es de una manera, un tribunal lo puede ver de una forma o lo puede ver de otra. Es decir, la jurisprudencia precisamente lo que va es delimitando unas normas de carácter general, unas pautas de carácter general. Pues sí, señor, mire usted, estas mascarillas que han llegado tarde, eventualmente han producido este daño. Bueno, pues si eventualmente se convierte en jurídicamente, porque en ese momento, como consecuencia de que no había unas mascarillas, ese daño se ha hecho efectivo a unas personas concretas y determinadas, eso acaba en una resolución judicial. Si no, es una responsabilidad de carácter político. No sé si me he explicado bien el planteamiento, pero no es fácil, ¿no? Antonio, ¿qué le recomendaría usted al gobierno si fuese su cliente? ¿Yo? Sí. ¿Qué le recomendaría al gobierno? Bueno, es decir, primero, la necesidad de cambiar absolutamente la gestión, de cambiar absolutamente la comunicación de lo que está haciendo a día de hoy, de que los ejercicios de buenismo no quitan los cadáveres encima de la mesa y, en definitiva, que sean absolutamente rigurosos, que yo creo que ha faltado un gran ejercicio de rigor en el ejercicio de la acción de gobierno, sin duda alguna, no solo desde el pasado día 14, cuando se creó el estado de alarma, el 14 de marzo, sino desde mucho antes, porque estamos descubriendo últimamente, Javier, que el coronavirus, por lo visto en España, se decía, y lo conoció ayer Fernando Simón, según he podido leer en algún artículo, que ya estaba pululando desde finales del año 2019, con lo cual, es decir, mire usted, se tenía conocimiento, Javier Fuster Fabra lo sabrá, se tiene conocimiento del hecho, se tienen los medios para poder evitarlo y no se evita. Es un poco teoría del derecho. Ahí está. Este es un planteamiento correcto. Absolutamente clara. Que en relación con lo que decía Agustín, con el artículo que antes nos nombraba, blanco y en botella. Es decir, otra cosa es que vamos a dar mucha importancia, Javier, y creo que es muy importante, a la fase de instrucción de los procedimientos que ya se han presentado y que lógicamente no han podido echar a andar porque estamos en un estado de alarma.
y por tanto los plazos judiciales están paralizados y la propia actividad judicial está absolutamente mermada. Que eso también forma parte del estado de alarma, esa parálisis judicial, ¿no? Es decir, cuando todos los procedimientos que se han interpuesto, las denuncias, las querellas, empiecen a andar, pues veremos a ver en esas distintas fases de instrucción cuál es, y en función de esa investigación, cuál es el resultado de los comportamientos y de las conductas que se lleva a cabo. ¿Qué opinas, Agustín? ¿Qué le recomendarías usted que ha tenido a clientes que eran manifiestamente culpables y qué le ha tenido que recomendar? Algo. A ver, querido Javier, yo no he tenido clientes que fueran manifiestamente culpables. He tenido clientes que el Tribunal Supremo decidió que eran culpables, pero eso no significa en forma alguna que fueran manifiestamente culpables. Al hilo de eso, te tengo que recordar... Agustín, pero bueno. Me la has puesto votando, pero creo sinceramente que en este caso, en la responsabilidad en cascada, no es responsabilidad tuya, debe ser responsabilidad de la nueva fiscal general del Estado, que en una nueva directriz que ha resuelto publicar, habla de que la ampliación de los plazos procesales, que supone una vulneración a la tutela judicial efectiva palmaria, una vulneración del derecho a tener un juicio justo en los plazos delimitados, pues la buena señora no se le ha ocurrido mejor afirmación que decir que esa ampliación del plazo va a suponer la posibilidad de que así los culpables puedan intentar demostrar que son inocentes, vulnerando de manera absolutamente flagrante algo que ya se lleva vulnerando en este país durante mucho tiempo, que es la presunción de inocencia, y convirtiendo la presunción de culpabilidad en el paradigma básico del nuevo derecho penal español creado por estos genios que, evidentemente, su cultura jurídica pasa por unos parámetros demasiado primarios. Por eso te digo que en este país todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, incluso el señor Iglesias e incluso el señor Sánchez, como no puede ser de otra manera. Eso me lleva a decirte que, insisto, y es mi teoría, el artículo 103.2 de la Constitución dice que el presidente del Gobierno, así como el resto de los ministros, en caso de un procedimiento penal, debe ser juzgado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y ese procedimiento, por no ser muy largo, debe instruirlo uno de los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que después no formará parte del mismo, formará parte de la sala que los juzgue. Eso no va a ocurrir. Desgraciadamente no va a ocurrir. Y si algo bueno tiene un programa como este, Estado de Alarma, y todo el proyecto que tenéis montado, es básicamente para intentar destruir la responsabilidad política que determinados medios de comunicación están intentando diluir y están intentando soslayar como si esto fuera algo inevitable, como si lo que decía Antonio con buen criterio, oiga, es que esto se podía haber hecho de otra manera y probablemente no hubiera dado tantos muertos, ni hubiera hecho la privación de derechos que está produciendo, ni hubiera dado el resultado que está produciendo. Y esa responsabilidad política la tienen que conocer los ciudadanos cuando la próxima vez vayan a meter su voto en la urna. Porque de eso dependerá que el gobierno que te vaya a dirigir sea de aptos o de ineptos. Preguntarle, José María Fuster Fabra. Sí. Hay mucho debate sobre el panorama judicial al cual se van a enfrentar los jueces, los fiscales, los abogados, los secretarios judiciales cuando reactiven, ¿no?, el curso judicial. ¿Qué solución le ves a esta situación? ¿Qué medidas propone? Porque, claro, lo que planteabas la semana pasada de habilitar a agosto pues no tiene mucho sentido, ¿no? Hombre, el ejemplo que poníamos, ¿no? Un juicio sencillo con dos policías y 3 testigos un 13 de agosto a ver quién aparece por un juzgado. Es que es así de claro. Nosotros, ¿por qué no? Porque tendremos apareces tú. Y punto final. Pero para que la gente se dé un poco cuenta de cómo se hacen las cosas, bueno, yo voy a publicar un artículo, pero adelanto aquí una cosa. Yo os puedo asegurar que he llegado a tener un cierto complejo de tonto jurídicamente, porque yo iba leyendo las disposiciones que iban saliendo y es que no las entendía. O sea, bueno, yo como mi compañero he hecho una tesis doctoral, llevo 30 y pico años de clase en la universidad, doy clase en varios másters, y son resoluciones y son normas absolutamente incomprensibles. Lo que pasa con los juzgados, lo que acaba de decir el compañero, es decir, yo no conozco a ni un solo fiscal, ni un solo juez, ni un solo abogado que haya sido capaz
de darme una explicación razonable de por qué el contador de los plazos tiene que ponerse a cero. Ninguno. Es más, todos, incluso muchos fiscales, te dicen por la vagina o te dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿A quién se le ha ocurrido esta aberración? ¿A quién se le ha podido ocurrir? ¿Cómo se le ha podido ocurrir? Porque esto es solo una ocurrencia. Es decir, yo leo esto y no lo entiendo. El problema de la justicia es un problema mucho más profundo, incluso de los 2 o 3 meses de coronavirus, que no va a suponer más que un retraso. Mira, vamos a ver. Lo que voy a decir puede sonar un poco raro, pero los retrasos y los no retrasos en cada jurisdicción es diferente. Yo estuve en el juicio del 11M. Estuve en el juicio del 11M que duró 6 meses. Bueno, pues eso supuso un retraso para unas salas determinadas porque hay unos funcionarios ocupados a eso. He estado en macrojuicios en Barcelona que han durado 9 meses que retrasan el funcionamiento de esa audiencia, de esa sección de la audiencia en concreto. Ese no es el problema. El problema de fondo de la justicia es otro. Y el problema está en que nadie quiere arreglar la justicia porque no interesa. Y punto final. Y en esto tan culpables son unos como otros, verdes, rojos, azules, amarillos, morados. A nadie le interesa arreglar, de verdad, el problema de la justicia. Y lo del coronavirus es otra excusa más. Antonio Álvarez Osorio, que no para de trabajar durante el confinamiento ahí en tu despacho, ahí en la calle Rafael Calvo de Madrid. Preguntarte, ¿cómo ves la situación del colapso judicial? Tendrás un montón de clientes que se están jugando varios cientos de millones de euros y que ahora mismo se va a retrasar todas sus reclamaciones, todas las indemnizaciones. ¿Están preocupados? ¿Cómo lo veis desde tu despacho? Sin duda alguna. Nosotros teníamos señalado un juicio el propio 23 de marzo de 3 millones de euros. O sea que tampoco existe la preocupación y las llamadas constantes, las consultas bien vía telemática, bien vía email, bien vía consulta telefónica, de qué pasa con mi tema, cuándo se va a volver a señalar, ¿no? Pero yo creo que eso, todos los que estamos en la práctica jurídica, nos está pasando en estos últimos meses que estamos viviendo, ¿no? Es decir, oye, ¿qué se está haciendo? Los abogados, lógicamente, estamos trabajando, pero judicialmente no podemos dar una certidumbre de lo que va a suceder en el futuro. El otro día aparecían algunas fotografías de algunas salas de vistas, que yo no sé si las habéis visto vosotros, compañeros, en la prensa. Las salas de vistas eran absolutamente surrealistas, porque había auténticos paños, por llamarlo de alguna forma, de estos de velus, de plástico, es decir, para poder separar a los testigos de la audiencia pública, a los testigos, a la gente que se sentaba en un sitio y la gente que se sentaba en el otro. Es decir, yo creo que el tener que llevar a cabo un juicio en esas condiciones, como decía Javier o Agustín, un 13 de agosto, puede ser absolutamente imposible. Es decir, es que sí creo que eso vulneraría un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva para llevarla a cabo en los términos correctos que establece nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Con lo cual es que al final tenemos que poner un poco de sentido común todos y tenemos que dar una cierta seguridad profesional a nuestros clientes, que en definitiva son los que se lo merecen, ¿no? Querido Agustín, que te veo preocupado por el colapso judicial. De hecho, me planteabas este tema de debate, concretamente me lo añadías. Funcionamiento de los juzgados, ¿cuál es la realidad que esperan los jueces, fiscales, funcionarios y abogados, ¿no?, cuando se incorporen a la actividad judicial? Yo, antes que nada, decirle al querido José María, no, tú no eres tonto. El problema es que, pero nada más lejos de la realidad. El problema es que el que hace las normas, realmente no lo voy a calificar de tonto, pero al menos de populista legislativo, sin duda. Mira, yo para que veáis, porque el otro día, intentando ilustrarme un poco de cómo puede ser la situación futura, en Valencia, en la Ciudad de la Justicia, hubo un incendio. La Ciudad de la Justicia estuvo paralizada 10 días. Se suspendieron 2.500 juicios. Claro. Hagan ustedes la proporción de en toda España cuántos juicios se han suspendido en 60 días. Pensando que solo vaya a durar 60 o 70 o 80 días. Es una cosa terrorífica. Nadie ha planteado seriamente cómo organizar todo eso, cómo organizar las agendas judiciales, cómo hacerlo. Y además les digo otra cosa. Decía con acierto José María que la administración de justicia no le interesa a nadie. Y es verdad, lo que la nueva normalidad que tan cacareada del señor Sánchez, en la justicia no va a ser la misma normalidad
incrementada de manera surrealista. Pero fijaros bien un detalle de los que nos mandan, dentro del ámbito de la justicia. Porque a veces perdemos un poco la perspectiva. El 11 de marzo, os recuerdo que el Real Decreto que decreta la alarma es del 14, como perfectamente conocéis. El 11 de marzo, ¿sabéis lo que decía el Consejo General del Poder Judicial? Que se arbitrarán medidas que permitan no suspender con carácter general todos los juicios y declaraciones. Eso lo decía el Consejo General del Poder Judicial. Ni puñetera idea de la realidad de lo que estaba ocurriendo. Sí. Es una vergüenza. Correcto. Pero también es, y permíteme, decías tú, interpretar las normas. José María, Antonio, por favor, decirme, me preguntaba esta mañana un gran jurista, un tipo extraordinario, un gran abogado como es Marcos Molinero. Oye, en la fase 0, ¿los abogados podemos recibir a los clientes en el despacho o nos vamos a la cola de la peluquería y a la cola del Mercadona a atenderlos? ¿Allí los podemos atender? Ese es el despropósito de esta administración de justicia y ese es el despropósito que nos está llevando que nos va a llevar a un colapso insolucionable. No sé, José María Fuster Fabra, cómo lo estáis organizando en tu despacho. O sea, ¿qué le explicas a los clientes? Porque, claro, habrá clientes con los que tengas igualas, habrá clientes con los que tengas una tarifa, no sé cómo funcionáis en vuestro despacho. ¿Qué han hecho los clientes? ¿Te han cancelado sus igualas, sus tarifas mensuales? ¿Qué están haciendo? No, yo no tengo igualas, yo soy pleitero puro y duro. Tengo una pequeña iguala de un sindicato de Mossos d'Esquadra, pero vamos, que es una parte ínfima de los ingresos de despacho, pero bueno, pues estamos a cero, para entendernos, a cero en el sentido de que, lógicamente, al haber separado la actividad judicial, los que somos pleiteros y puramente pleiteros, pues nos hemos quedado en una situación de stand-by, ¿no? Hombre, también es verdad que yo, por ejemplo, que llevo mucho penal económico, había los típicos asuntos que tenías tochos enormes, ladrillos enormes, un montón de informes que no tienes tiempo a mirarte. Pues tengo, por ejemplo, un tema de un lío de unas hidroeléctricas, una fusión, que ha habido unas querellas cruzadas. Como he sabido, llevo la defensa del presidente del Huesca en el tema este del fútbol, ¿no? Bueno, pues ahí te llega mucha documentación que en condiciones normales lo tienes más difícil para mirarlo, ahora tienes más tiempo. Y hemos funcionado por teletrabajo. Mis colaboradores y yo estamos conectados por teletrabajo. Mi secretaria vive en las afueras de Barcelona, con lo cual lo que hemos hecho ha sido un sistema de desvío de llamadas. Y los pleiteros, pues estamos, nada, esperando a que las autoridades pertinentes nos digan, como decía muy bien el compañero, qué podemos empezar a hacer, ¿no? Nosotros sí que físicamente vamos a estar ya la semana que viene a plena actividad, pero estamos en esa situación absolutamente pintoresca. Y luego habrá que ver esto del contador a cero que se ha puesto de los plazos, porque eso también es absolutamente pintoresco. Cada despacho, yo creo que cada despacho es un mundo, ¿no? Entonces cada despacho se ha organizado como ha podido. Nosotros no hemos dejado de atender a nadie, lo que hemos tenido han sido llamadas, muy pocas notificaciones judiciales y asuntos nuevos, pues bueno, consultas que esperemos que fructifiquen cuando podamos ponernos en marcha y los plazos vayan hacia adelante, ¿no? Antonio Álvarez Osorio, ¿cómo lo ve con sus clientes? ¿Le llaman diciendo que hay que abaratar las igualas, las tarifas, que bajen el porcentaje? ¿Qué situación hay en el despacho? Porque claro, los despachos de abogados estáis sufriendo muchos, porque hay despachos pequeños, hay despachos medianos, pero está claro que muchos clientes ahora, viendo el futuro judicial incierto, rechazarán incluso iniciar acciones legales que tenían claras hace 4 meses, ¿no? Mira, Javier, yo te voy a contar un poco cuál es nuestra experiencia en el último mes y medio. La verdad es que coincido con el compañero, con José María, en relación con cómo estamos trabajando. Vamos al despacho indistintamente por turnos. También tenemos teletrabajo. Tenemos también el sistema de desvío de llamadas, porque nosotros pusimos una centralita que fue en su día caso de éxito de Cisco. Y la verdad es que eso nos tiene interconectados de una forma muy, muy online y nos ha cogido muy preparados. Y después, es verdad una cosa, se han paralizado los plazos judiciales, pero es verdad que no se ha paralizado el trabajo de despacho. Es decir, los plazos judiciales, la asistencia a juicios, no deja de ser un 15, un 20% de la actividad presencial de los abogados, pero el 80 o el 85% es trabajo de despacho. Con lo cual, en definitiva, nosotros lo que hacemos es todos los lunes nos reunimos todos los abogados, incluidas las secretarias del despacho, y nos reunimos en el despacho, hacemos un comité con todos los colaboradores y a partir de ahí establecemos un planning de trabajo
para toda la semana, con todos los hitos que tenemos que hacer, con las consultas que tenemos que resolver, las demandas que sí se pueden presentar, aunque sabemos que no se van a turnar judicialmente, y después hay algunas circunstancias como el SMAC, pues que en muchos lugares de España se puede presentar a nivel laboral, en otros no. Bueno, pues eso, existen ciertos conflictos a nivel territorial con unos organismos administrativos y con otros. Pero es verdad que no se ha visto muy afectada la actividad del despacho, que lo que se ha visto afectado es ese 15% de no asistir a la vista, de no asistir a una declaración o de lo que es actividad puramente judicial, ¿no? Agustín, ¿cómo te lo estás montando tú con tus clientes? Algunos están pidiéndote una rebajita porque en Sevilla, que es una ciudad que yo adoro, pues hay mucha gente afectada por el paro y sabemos que ahora pagar un abogado de vuestro prestigio pues no es barato. Sevilla me temo que cada vez está tan afectada como el paro como el resto de España, porque la situación que viene es bastante preocupante y el número de parados me temo que pronto va a acercarse a los 5 millones sin mucho problema, lo cual puede hacer quebrar el sistema de manera clara y evidente. Hombre, yo escuchando a José María y Antonio, pues obviamente no solo puedo plantearlo desde un humilde despacho, un humilde letrado de provincias que tiene un pequeño despacho casi o cuasi artesanal y que represento mucho más a la profesión que ellos, que son dos magníficos abogados que tienen grandes estructuras, importantes estructuras, y a los pequeños abogados realmente es terrorífico lo que está ocurriendo. Los abogados que llevan turno de oficio, algunos de los colegios de abogados están teniendo que adelantar los propios cobros de esos turnos de oficio porque la administración no se los paga o no se los ha pagado. Las rentas de los locales, pues quieras que no, vienen todos los meses y es difícil negociar con los arrendadores para que te quiten o te reduzcan el pago de las cuotas correspondientes por los alquileres. Los autónomos tienes que seguirlos pagando. La situación es muy precaria para los abogados jóvenes y que tienen pequeños despachos, porque la realidad es dura. Durante 2 meses no estar prácticamente recibiendo ningún tipo de ingresos se hace muy complicado a los pequeños despachos y es una situación que tiene difícil solución. A estos antes, José María Fuster Fabra, que el gobierno prácticamente les quiere obligar a abrir, teniendo simplemente la mitad de la ocupación de las terrazas, a estos promotores de teatro que no les sale a cuenta abrir, a un montón de empresarios que el gobierno le está diciendo que no van a poder despedir, o lo está sugiriendo, hasta finales de diciembre. ¿Hay algún tipo de responsabilidad? ¿Se pueden movilizar judicialmente contra el gobierno personas que acrediten que han perdido un montón de pasta por culpa de un gobierno negligente que ha alentado una manifestación feminista y no ha tomado las prevenciones? Porque ayer hace un par de días con Félix Revuelta, el presidente de Naturhaus, me decía que sus negocios en Polonia, donde tienen muy poquitos muertos, tienen 600 muertos en comparación con los de España, que sus negocios están a pleno rendimiento simplemente con las medidas de prevención. Por lo tanto, los que tengan negocios dirán, ¿por qué en Polonia sí han podido abrir y en Madrid no? Hay hay comerciantes que se van a la ruina. ¿Van a poder exigir alguna responsabilidad al Estado? Pero para eso tendrías que acreditar, en primer lugar, el daño patrimonial, que eso es fácil de acreditar, pero en segundo lugar, la causalidad de la decisión particular tomada en relación con la producción de ese daño, y acreditar también que de otra manera no hubieras tenido ese daño patrimonial. Lo digo exactamente más o menos para que la gente lo entienda, ¿no? Yo esto lo veo muy difícil, jurídicamente es complicado. Es complicado que un hotelero que ha tenido que tener el hotel cerrado y ha tenido unas pérdidas, pues consiga acreditar una responsabilidad patrimonial. Desde luego penal lo veo muy difícil. Prácticamente imposible, no tiene mucho sentido. Una responsabilidad patrimonial de la administración, hombre, pues si tú acreditas que esto hecho de otra manera hubiera supuesto una consecuencia diferente, pero es que, claro, es muy complicado, entramos siempre en una cuestión de orden científico, y en una cuestión de orden científico de lo que ha sido este coronavirus, que yo creo que esta vía jurídicamente, la veo extremadamente compleja.
El pronóstico que yo digo es que habrá responsabilidades en algunos puntos, en algunos casos y en algunas circunstancias determinadas. Puede acabar existiendo una responsabilidad general respecto a los daños producidos en la salud de las personas fallecidas, pero el resto va a acabar derivado todo en responsabilidades de carácter político, entiendo. Y perdonad un inciso antes de la última intervención. Ha fallecido el gran maestro del derecho penal, Santiago Mir Puig. Yo estoy seguro que todos los juristas que nos oyen, que son muchos, todos nos hemos educado con la parte general del profesor Mir Puig. Ha fallecido a consecuencia de un cáncer que tenía hace tiempo y, bueno, fue mi presidente de tribunal de tesis. Lo digo porque sé que este programa tiene mucha audiencia entre juristas y quiero rendirle un homenaje personal al gran maestro. Pues un fuerte abrazo a su familia, a ti, por supuesto, que sin duda honra que te acuerdes de tus amigos y de tus maestros, porque nunca hay que olvidar la gente que te ayudó a ser grande, ¿no? O sea, no hay que olvidar nunca de dónde vino uno y dónde procede uno. Antonio Álvarez Osorio, me han metido en la penumbra, no sé si ya llegan los vampiros al despacho o qué pasa. Va cayendo la tarde, pero si me permites, si subo el lector, no habrá ningún problema, ¿vale? Sí. Sí, no te preocupes. Va cayendo la tarde y para que no diera el reflejo al principio, pues bajo el lector. No te preocupes que me lo sueltan. Gracias. A ti. Preguntarte, Antonio, si ahora te llamase un comerciante diciendo que por culpa de este gobierno no han podido abrir sus terrazas en la primavera, que estas terrazas en Madrid hay bares muy pequeñitos que viven por y para las terrazas, de esa facturación de primavera y los meses de verano. ¿Tú cogerías ese caso? ¿Contratarías un actuario para valorar esa responsabilidad patrimonial que han podido tener las negligencias del gobierno o de alguna comunidad autónoma o no? ¿O no? Claro. Sin duda alguna. Y te cuento, hay una figura jurídica que es el fumus boni juris, que en definitiva es el daño irreparable que se puede irrogar como consecuencia de una decisión administrativa, en este caso, y igual que existe y hemos llevado temas pues contra distintos ayuntamientos y grandes ayuntamientos, pues porque en una obra no se ha tapiado bien y alguien se ha hecho un esguince o se ha roto unos ligamentos y se llega a una resolución administrativa en el juzgado contencioso administrativo correspondiente, declarando esa responsabilidad y, por tanto, declarando ese daño y cuantificándolo, bueno, hay evidencias de que efectivamente, por lo menos, hay pruebas suficientes como para hacer una valoración de que efectivamente determinadas decisiones han podido conllevar ese daño irreparable en determinados negocios y que tienen la necesidad de ser resarcidos porque no han podido llevar a cabo su actividad por una situación que puede ser achacable a un coronavirus o a una situación de contagio y de pandemia que se ha provocado como consecuencia de no haber tomado las decisiones oportunas con anterioridad y con el tiempo suficiente para evitar el resultado correcto. Antonio, está claro que en tu vecindario hay... No, pero el mío no. Es en el mío, querido. En el mío, en el que alguien no está muy a favor. Pero en Sevilla, ¿dónde vive? ¿En el barrio de la derecha o cómo, Agustín? Yo vivo en un barrio en Nervión, como no se puede, en el barrio justo al lado del campo del Sevilla. Y bueno, más allá de aquellos que dicen que hay gente o no hay gente a favor o en contra del gobierno, al parecer hay gente que en este caso está dándole al... No será José María del Nido, ¿no? El que está con la cacerola ahí. José María del Nido, precisamente el otro día me envió un cordial saludo para ti y me imagino que José María del Nido, donde esté en su casa, también estará dándole a la cacerola. Fíjate, me apetecía mucho decirte una cosa y deciros a todos que es curioso, este programa, este sistema de programa que has montado, Estado de Alarma, llevas haciendo 3 programas sobre la administración de justicia, sobre la situación de la justicia, sobre cómo es el futuro penal posible del gobierno o no, y cuál es la situación real. Bueno, en las televisiones, en ninguna interesa el mundo de la justicia, para nada. Interesa puramente como actividad de suceso o como titular en un momento determinado. Pero lo que es la situación de la justicia, a las televisiones no les interesa. Y como decía José María, es que la justicia no le interesa a nadie. Ni solo cuando te afecta, solo cuando te sientes
atacado es cuando apelas a que la justicia debe funcionar. De hecho, Agustín, es curioso que los grandes, bueno, ya se ha callado el de la cacerola, que ha estado más de 1 minuto y medio, es decir, está cabreado, no, lo siguiente. Por lo cual aquí un cliente, no sé ese cliente, ¿a qué se dedica ese vecino? ¿Por qué está tan cabreado? Yo también estoy cabreado, pero me sorprende. Vamos a ver, si te digo que es mi mujer, que no se está dando cuenta que estoy haciendo la grabación y está dándole porrazo a la cacerola, es que, vea que se lo he dicho, pero nada, prefiero que... Te digo una cosa, también prefiero que siga dándole con la cacerola que pase por detrás de mí. Vamos a dejarlo en que siga tranquila. ¿Tu mujer trabaja o no? Mi mujer es detective privado, sí. Pero mi mujer tiene Supongo que ahora con el confinamiento les habrá afectado bastante, ¿no? Porque ahora no pueden salir a la calle. Los seguimientos de los detectives privados a través de la red son complicados. Son bastante más complejos. Pero bueno, la verdad es que sí, está haciendo una larga protesta. Ahora voy a decirle que, bueno, que se tranquilice, que se tranquilice. Es curioso que teniendo una detective en casa, si no recuerdo mal, en el caso de La Manada también contrataron a un informe de un detective, ¿no? Si no recuerdo mal. Es que yo primero no quise contratar a mi mujer porque no entendía es que no quise ni tan siquiera que se contratara al detective, es decir, el detective lo contrató otro compañero, pero entendí que mi mujer no debía entrar en a realizar ese trabajo porque entendía que no, tal y como se planteó por parte de los compañeros, no eran. Yo lo entiendo el planteamiento. Es curioso, como hablabas de que este programa, esta sección es una de las más vistas del estado de alarma, es curioso como las grandes televisiones y los programas no estamos viendo prácticamente abogados. Estamos viendo muchos políticos, muchos analistas y muchos periodistas. Pero es curioso como no están llevando abogados porque no se quiere hablar de la responsabilidad criminal de este gobierno y civil, ¿o por qué? ¿Veis ahí una mano negra, José María? ¿Alguien te ha llamado? No, no, a mí no. Pero, a ver, es que realmente, ¿qué jurista puede salir en televisión? Bueno, siempre hay de todo, hay gente muy respetable y algunos muy preparados. Pero yo he salido alguna vez. Más o menos las mismas caras los juristas que salen defendiendo la gestión, digamos, por un lado, desde el punto de vista estrictamente jurídico de lo que ha sucedido, porque es tremendamente, es muy complicado. El compañero lleva un caso muy complicado y sabe lo difícil que es defender casos cuando todo el mundo tiene una opinión determinada. Es que yo creo que hay muy poca gente en España en este momento al que tú le preguntes si aprueba la gestión que se ha hecho de esto y esté dispuesto a defenderlo. Y es lo que te decía, yo no conozco a nadie, ningún jurista, por ejemplo, el caso que hemos comentado antes del tema de los plazos, que me justifique ni me razone esto. Entonces, ¿cómo lo van a llamar las televisiones? Los televisiones llamarán a la gente que quiera criticar, pero, claro, a la gente que para apoyar esto es muy difícil. Yo te hago un reto, Javier, busca un debate. Nosotros estamos dispuestos a debatir con cualquier jurista que nos traigas a tu programa que esté dispuesto a defender esta cuestión de que los plazos tienen que empezar de cero. A ver si me encuentras uno en toda España. Claro. Ahí lo lanzo. Este programa tiene audiencia, ¿eh? A ver si alguien conoce, tiene un amigo de algún jurista que diga, sí, tiene que empezar de cero los plazos. Propónselo a esa ilustre jurista, a la señora Montero, que es capaz de analizar una sentencia en 10 minutos. Bueno, estoy hablando de grandes juristas. Tú no eres capaz de analizar una sentencia en 10 minutos. La señora Montero sí. Antonio, ¿te han llamado a ti de alguna gran televisión para conocer si se van a cobrar los ERTE, si hay responsabilidad patrimonial del Estado o no? La verdad es que no. Yo sigo haciendo colaboraciones en algún programa que llevo más de 15 años, con lo cual no he tenido ninguna intervención que no sea esta, contigo, Javier, y con esas colaboraciones que llevo haciendo mucho tiempo. ¿Pero por qué se olvidan de la pata judicial? ¿Por qué no quieren llevar a ningún experto a hablar de las responsabilidades del gobierno en materia judicial? ¿Por no alentar a más españoles de que inicien acciones legales o no? ¿O simplemente no hay mala fe? Dicen Javier y dice nuestro sabio refranero que eso es nombrar la soga en casa del ahorcado. Y entonces, claro, es decir, que lleves a las televisiones a los abogados o algún letrado que pueda tener cierta capacidad de análisis y que pueda identificar en los hechos que se han producido con las normas penales o no penales que existen en nuestro ordenamiento jurídico, pues hombre, no debe ser ahora mismo
el mayor interés en cuanto al manejo de la opinión pública, me da la sensación. Agustín, usted que tiene contactos con periodistas, con las grandes televisiones, yo entiendo que a usted no le quieren llevar porque a usted le han intentado colocar ese San Benito de no, es que es el abogado de la manada, como si no tuviese otros clientes. O sea, juzgar a un abogado por el tipo de cliente al que defiende es romper uno de los principios de la legalidad de la Constitución, que es el derecho a la defensa. Y desgraciadamente los medios de comunicación de este país se han criminalizado, se ha acosado y se ha señalado a abogados reputados como usted, que en Sevilla tiene cola por contratarle. ¿Usted cuando le ha preguntado a algún colega de alguna televisión de estos programas, que todos sabemos cuáles son, y se ha ofrecido para ir? Que supongo que se habrá ofrecido, como, oye, cuenta conmigo por si quieres que te dé. ¿Qué le han dicho? No, pues mira, en algún caso, y esto es completamente cierto, porque ahora estamos realmente consumiendo más televisión, te traes el trabajo a casa, estás viendo la televisión, estás viendo determinados debates, y aquí ha habido debates sobre los toros, sobre los horarios de los bares, sobre los EPIs de los sanitarios, pero sobre algo, un pilar básico, como es la administración de justicia, nadie se atreve. Y cuando digo que nadie se atreve es que se pueden llevar a todo tipo de letrados, a letrados de carácter progresista que pueden tener una opinión diferente y a dialogar sobre cuál es el estado real de la administración de justicia, cuál es el estado real de la aplicación del estado de alarma en la administración de justicia. Incluso podrían llevar al señor Bosch, que aparece en todas las televisiones de Jueces para la Democracia, portavoz o no portavoz de la organización, a fin de defender los criterios que se quieran defender. Pero es que simplemente no interesa. Cuando le propuse, oye, ¿por qué no hacéis 10 minutos, 15 minutos sobre la justicia, sobre ideas generales, sobre... No, eso no interesa, eso por la mañana no interesa. De hecho, hablaba al principio, y no quiero que se me vaya, José María, de una cuestión muy importante, la modificación de las leyes orgánicas a través de los reales decretos. Es que aquí parece que se está haciendo una ley de enjuiciamiento criminal express, con reformas express y como decía, al albur de la imaginación o la creatividad de un genio que dice, pues vamos a poner esto negro sobre blanco y a partir de ahora está en aplicación. Las leyes hay que reformarlas y las leyes que son del siglo XIX tienen que estar adaptadas a los medios del siglo XXI. Y nadie tiene interés en hacerlo. Esas comisiones de codificación para los delitos de agresión sexual se quedan solo para las portadas de los periódicos en los 4 días después de una noticia. Pero nadie tiene interés en hacer una reforma estructural, ni de la educación ni de la justicia. Si en la justicia hubiera el 50% de los medios que existen en la administración tributaria, esto funcionaría como una auténtica rosa e iría mucho más rápido. Pero no interesa. Interesa que los pleitos se dilaten en el tiempo. Interesa que todo se extienda y que el justiciable sea siempre esclavo de esa administración de justicia que no funciona. Pues muchísimas gracias, Agustín. Te despido ya porque me está yendo a la penumbra. Lo mismo aparece Blade por ahí o algún vampiro. No. Muchas gracias, José María Fuster Fabra. Muchas gracias, Antonio Álvarez Osorio, por poner el punto de vista también económico, civilista, que es muy importante en esta crisis del coronavirus. Y gracias, Agustín. La semana que viene más en vuestra sección favorita del veredicto, que sin duda, como bien decís, la ven muchos jueces, muchos fiscales, muchos abogados y gente en el gobierno que están preocupados por ese aluvión de demandas y de querellas que les van a presentar los españoles y que están presentadas ya de hecho, que simplemente es cuestión de tiempo y a todo le llega a Susan Martín. Ya sabéis a lo que me refiero. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Gracias, compañeros. Ahora. Compañeros, un abrazo.
Como mucho, más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.